Adelante, Swain. Buenos días familia, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ok, súper. Bueno, como siempre, demasiado agradecida con el Señor por la oportunidad de compartir su palabra, ¿verdad? Yo creo que eso es un privilegio que a veces uno fácilmente podría tomar por sentado, como por tal vez la costumbre de estarlo haciendo, pero realmente creo que es un honor. O sea, si hay algo que he aprendido es que compartir la palabra del Señor es un honor y entonces hay que tratarlo como tal, ¿verdad? Em, Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Entonces, el mensaje se llama Camino a la Salvación y el subtítulo sería Gracia, Justificación y Santificación. Y vamos a hablar acerca de esto, que son como tal vez los distintos componentes que uno podría decir que se ven involucrados en el proceso de la salvación de una persona, ¿verdad? Em, Ahora, aquí, antes como de empezar ya a entrar en materia gris, quisiera tal vez como aclarar que esto es una predicación temática. Para las personas que tal vez nunca han llevado como el curso, digamos, de predicación de la iglesia, nada más voy a aclarar la diferencia entre los dos tipos de predicaciones que hay, ¿verdad? O sea, para que tal vez entiendan por qué se va desarrollando la predicación, cómo se va a ir desarrollando, por así decirlo. Entonces, hay dos tipos de predicación. Está la predicación que es expositiva, que uno lo que hace es que toma un texto como tal y uno lo va desarrollando. Y luego está la predicación que es temática, que se basa en un tema específico y entonces uno va apoyando ese tema con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver hoy muchos versículos distintos y a veces para algunas personas eso puede ser un poco como, ¿verdad? O sea, como este versículo pasamos al otro y como que les cuesta un poquito seguir la línea. Pero ¿por qué es importante, obviamente, apoyar lo que nosotros vamos a predicar con la palabra de Dios? Porque nosotros podemos hablar demasiadas cosas, pero si lo que nosotros hablamos no está respaldado por la palabra de Dios, entonces no tiene el poder para penetrar el alma y el espíritu y para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces dejaría de cumplir su propósito si nosotros no apoyamos lo que hablamos con la palabra de Dios. Entonces por eso es que es tan importante y por ende hoy vamos a tener muchos versículos, ¿verdad? O sea, en los que nos vamos como a apoyar o a enfocar. Entonces, antes de empezar, nada más quisiera hacer una pequeña oración, pero yo le voy a pedir que ahí en donde usted está, le pida al Espíritu Santo lo siguiente, que es algo que yo hago cuando a veces a mí me cuesta un poco seguir el hilo de una prédica, ¿verdad? Y es, ahí donde usted está, diga, el Espíritu Santo, abre mi entendimiento, ayúdame a concentrarme, por favor, en el nombre de Jesús. Porque a veces cuesta un poco seguir el hilo, ¿verdad? Entonces, y cada vez que a mí me pasa y yo he pedido esto al Espíritu Santo, de verdad que Él sobrenaturalmente me ayuda a entender y a seguir el hilo de lo que se está predicando. Así es que solo voy a hacer una pequeña oración antes de empezar ya con la palabra o entrar a la palabra. Espíritu de Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, justo, bueno, misericordioso, amoroso, Señor, y podríamos seguir, tú eres soberano, eres eterno, tú eres supremo, Señor, y no hay nadie que se compare a ti. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia con toda la reverencia y el respeto que esto amerita, a escuchar, Señor, de tu palabra, Padre. Pero sabemos que si no es por la ayuda del Espíritu Santo, Señor, lo que recibimos, Padre, no calaría realmente en nosotros, cumpliendo el propósito con el cual tú envías tu palabra. Así es que clamamos, Señor, a ti para que seas tú quien prepare nuestras mentes, nuestros corazones, quien abra nuestro entendimiento, Señor, y nos ayudes a concentrarnos para poder recibir y aprender, entender lo que tú tienes, Señor, para hablarnos en este día, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando total y completo control de lo que se va a hablar aquí hoy. Que seas tú, Señor, a través de mí, que no sea yo en mi naturaleza ni en mi sabiduría humana, Señor, sino que seas tú a través mío, trayendo a tu pueblo lo que tú sabes que tu pueblo, Señor, necesita en el nombre de Jesús.
Quita todo obstáculo, Señor, y quita toda confusión, Padre, o tergiversación que pueda traer o quiera traer, Señor, el enemigo con respecto a tu enseñanza en este día, Señor, y trae claridad a las mentes y los corazones, Padre, de cada uno de nosotros y los que vayan a verlo, Señor, en un futuro también. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, como decía antes, vamos a hablar acerca de la salvación. Ahora, yo sé que varios aquí tenemos un caminar en el Señor, ¿verdad? Pero para que también sepan, vamos a hacer en una parte de la enseñanza, vamos a hacer como un pequeño resumen de la historia de la humanidad con el Señor. Porque si bien es cierto, nosotros podremos conocer, ¿verdad? O sea, como un poco de esa trayectoria, pero hay personas que probablemente más adelante van a ver este video y tal vez no van a tener una idea muy clara de la historia de la humanidad con el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como un pequeñito resumen para que cuando estemos ahí, tal vez no se pregunten, pero ¿por qué Soy no está hablando de esto otra vez? Es porque si usted lo entiende, pues perfecto, porque su caminar, ¿verdad? Le ha permitido aprender eso, pero recordemos que es para otras personas que tal vez no podrían saber esto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y hablábamos acerca de la salvación. Lo primero que nosotros vamos a detallar hoy es que la salvación es por gracia y no es por obras. Eso es lo primero que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a Efesios 2:8, dice que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe y que esto no es por obras, sino por gracia de Dios, ¿verdad? O por favor de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8. Ahora, ahí yo quiero que le pongan énfasis a fe, ¿ok? Ahora, hay otro versículo que está en Juan 3:16 que dice que de tal manera Dios amó al mundo que Él envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Y luego podemos pasar entonces a otro versículo, que es Juan 1:12, que dice, a los que creyeron en su nombre, hablando de Jesús, ¿verdad? Antes de eso dice que Jesús vino a su pueblo y a su tierra, pero que su pueblo y su tierra no le recibió a él. Entonces, que a los que creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Entonces, si nosotros prestamos atención a estos tres versículos, hay una cosa que sobresale o que tenemos en común de esos tres y es fe o creer, ¿verdad? Lo que da vida eterna a las personas, lo que salva a las personas, lo que les da el derecho de ser hijos, no es que aquí en ningún versículo dice los que hicieron buenas obras, los que se portaron bien, dice los que tuvieron fe y los que creyeron. Eso es lo que esos tres versículos tienen en común. Pero entonces, hablemos de fe o hablemos de creer, ¿verdad? Primero que todo, creer en quién. Bueno, que creer en Jesús. Eso nosotros lo sabemos. Más adelante vamos a ir identificando o detallando por qué creer en Jesús específicamente, ¿verdad? Pero hablemos entonces de creer. O sea, ¿qué es creer? Es reconocer que una persona existe solamente, ¿verdad? O sea, y podría ser que sí, ¿verdad? O sea, como tal vez una definición natural de la Real Academia Española, pero aquí, bíblicamente hablando, no se refiere a solamente creer que Jesús existe, sino que se refiere a algo más. Entonces, si nosotros nos vamos a la palabra creer, que originalmente se utiliza, digamos, como en el texto original en griego, la palabra que viene ahí se llama pisteuo, y pisteuo significa encomendar o confiar, no significa solamente creer. Esta palabra pisteuo viene de otra palabra griega, ¿verdad? O sea, la raíz de una palabra griega que es pistis y eso significa fe. Entonces aquí vemos otra vez, ¿verdad? Fe y creer. Entonces, al entender la palabra original que se utiliza aquí, nosotros podemos ver que cuando estos versículos hablan de fe, de creer, de fe y de creer, no se refiere solamente a creer que Jesús existe necesariamente, sino que se refiere a encomendar nuestra vida
a Jesús, a confiar o a poner nuestra confianza en Jesús. Y cuando habla de encomendarse, ¿qué significa encomendarse? Encomendarse significa ponernos en manos de alguien. Eso es encomendarse, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿a quién nos estamos encomendando? ¿O en manos de quién nos estaríamos poniendo? En manos de Jesús. Entonces, hasta el momento vamos bien, ¿tiene sentido? Ok, bien. Entonces, ahora, como decía antes, ¿verdad? Para los creyentes esto podría tener muchísimo sentido, pero si nosotros partimos de cero, ¿cuál Jesús? ¿Verdad? O sea, ¿de cuál Jesús estamos hablando? Mi compañero que se llama Jesús, o sea, si yo creo en él, entonces yo voy a ser salva, ¿verdad? O sea, no ese Jesús. ¿O por qué? O sea, ¿por qué Jesús y no Mohammed? ¿O por qué Jesús y no Buda o no Vishnu? ¿No? ¿Por qué? Bueno, vamos a definir esto entonces, o lo vamos a explicar. Definitivamente no cualquier Jesús, sino el Jesús de la Biblia. Eso como número uno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús o el Jesús de la Biblia y ninguna de estas otras deidades que mencionamos antes? Bueno, porque ningún otro Jesús y ninguna de estas deidades hizo por la humanidad lo que el Jesús de la Biblia hizo, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Bueno, que a través de este hombre, el Jesús de la Biblia, se vienen a cumplir más de 700 profecías que se hicieron a lo largo de 1500 años por distintos autores que no se conocían entre ellos, que hablaban de un Salvador que iba a venir a librar al mundo. Y resulta que este Salvador no era cualquier Salvador, sino que era Dios mismo, que dejó su comodidad y dejó su gloria para hacerse un ser humano y venir a la tierra a morir, a vivir, a morir y a resucitar para librar a la humanidad. Entonces, por eso es que es ese Jesús y no ningún otro Jesús y ninguna de estas otras deidades, porque nadie más hizo por la humanidad esto que mencionamos antes. Un Dios que se hizo carne, que se hizo hombre y vino a habitar con su creación para morir por ellos y poder darles salvación. Entonces, por eso es que nosotros creemos en el Jesús de la Biblia. ¿Tiene sentido? Ok, ahora, ¿librarla de qué? ¿Verdad? Porque para nosotros es sencillo decir, Dios nos libra de, ya nosotros sabemos que, pero hay personas que no entienden que necesitan ser libradas de algo. Entonces, ¿de qué nos viene a librar Jesús? Del poder y de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Destrucción y muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros todos en algún momento hemos hecho algo que va en contra de las ordenanzas de Dios, ya sea con respecto a Él mismo, con respecto a nuestro prójimo o con respecto a nosotros mismos. Y eso es pecado. ¿Qué es pecado? Es algo que se aparta de lo que es recto, es algo que se aparta de lo que es justo o es algo que falta a lo que es debido, ¿verdad? Entonces, ¿usted alguna vez se ha apartado de lo que es recto y justo? ¿O usted alguna vez ha faltado a lo que es debido? Si su respuesta es sí, entonces pecó. Mi respuesta también es sí, ¿verdad? Entonces, claro que yo he pecado un montón de veces. Ahora, ¿a qué se debe esto? Que el ser humano peque. Esto se debe a que en nosotros hay una naturaleza de pecado. Y esto es por la caída del ser humano al inicio de la creación. Y entonces aquí ya empezamos con el resumen que les mencioné al principio, ¿verdad? En Génesis 3 nosotros vemos que el ser humano cae o el ser humano peca contra Dios, se revela contra Dios o desobedece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice que no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero ellos comen de todos modos. Entonces, esa desobediencia da paso al pecado en el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Que contamina la simiente del resto de la humanidad, ¿verdad? Usted podría decir, bueno, pero ¿por qué si solamente Adán y Eva pecaron, por qué el resto de la humanidad se ve afectada por esto? Bueno, porque ese es el impacto que tiene el pecado, así de fuerte es el pecado, en donde no solamente hace daño a Adán y Eva, que fueron los que desobedecieron a Dios, sino que eso da paso y contamina toda la simiente de ellos como seres humanos y por ende todos los seres humanos nacen entonces con esa naturaleza de pecado. ¿Ok?
¿ok? Ahora, a raíz de ahí, o a partir de ahí, es entonces que el ser humano tiene que empezar a lidiar con las consecuencias de su pecado, que ¿qué es? Muerte, destrucción, maldad y todo lo que ya muchos conocemos. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor es que aparte de que entra el pecado, ¿verdad? O sea, el ser humano queda completamente separado de la presencia de Dios. O sea, el ser humano pierde la libertad de tener con Dios una relación como la tenía antes. Ahora, nosotros en Génesis 2 y 3 podemos ver cómo Dios tiene con el ser humano una relación de tú a tú. Dios le habla a Adán, Dios le dice a Adán qué es lo que tiene que hacer y Dios viene aquí, ¿verdad? O sea, teniendo con ellos una relación de tú a tú. Y eso se pierde en el momento en el que el ser humano peca contra Dios. Ahora, hay que entender también otra cosa. Dios no se complace de lo que sucedió ahí, ¿verdad? Hay que recordar que Dios creó al ser humano para tener una relación con él. Entonces, obviamente, en el momento en que el ser humano hace algo que va a impedir que Dios tenga una relación con él, claramente Dios de eso no se va a complacer, ¿verdad? Sin embargo, hay un precio que se tiene que pagar, hay una condena, o sea, hay una consecuencia por lo que se hizo. Y entonces, se pierde esa relación que tiene el ser humano con Dios. Pero Dios ya tenía un plan de redención que le iba a permitir a él tener nuevamente con la humanidad una relación cercana. Y esto es por medio de Jesús, ¿verdad? Y de ahí todas las profecías de las que hablábamos antes, que en Jesús se vienen a cumplir más de 700 profecías. ¿Por qué? Porque hubo un montón de profetas venían hablando de un Salvador que iba a venir a restaurar, ¿verdad? O sea, traer a la humanidad salvación. Lo que pasa es que en ese tiempo no se entendía exactamente de qué salvación se estaba hablando. Hoy nosotros podemos entender que Jesús lo que viene a hacer es, o lo que vino a hacer es traer salvación del pecado, ¿ok? Ahora, antes de que Jesús entre en escena, pasan muchísimas cosas y también pasan muchísimos años. Y entre esas, Dios escoge a un hombre que se llama Abraham. Y de este hombre Dios hace una nación que se llama Israel. ¿Para qué? Para hacerla su nación, ¿verdad? Entonces Dios hace este pueblo su nación, Dios empieza a tener con ellos a través de también un profeta o un representante que es Moisés, Dios empieza a tener con ellos una relación, ¿verdad? O sea, un poco más cercana que la que él tiene con el resto de los seres humanos, por así decirlo. Y Dios les da entonces a este pueblo de Israel una serie de leyes que ellos tienen que ir cumpliendo, que en teoría, ¿verdad? O sea, a través de el cumplimiento de estas leyes, ellos iban a poder, digamos que tener una relación con Dios, por así decirlo. Pero fallan también al cumplimiento de estas leyes. Y entonces, con esto, Dios demuestra que por causa del pecado, el ser humano no tiene la capacidad de cumplir con los estatutos de Dios. Y entonces, por lo tanto, el ser humano es incapaz de restaurar la relación con Dios por su propia cuenta o por sus buenas acciones. El ser humano no tiene esa capacidad. Entonces, como el ser humano no tiene la capacidad de restaurar por sus propios medios su relación con Dios, Dios sí tiene la capacidad. Entonces Dios envía a uno, ¿verdad? O sea, que sí puede hacerlo, pero que tiene que hacerlo a un precio muy, muy alto. ¿Y cuál es ese, o por qué un precio muy, muy alto? Porque acordemos que al puro principio nosotros habíamos dicho que la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que algo o alguien tenía que morir para cubrir por el precio de ese pecado, ¿verdad? Entonces, en efecto, así era como el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, también cubría su precio por el pecado, por así decirlo, porque ellos lo que hacían era que con sacrificio de animalitos, ¿verdad? O sea, ellos pagaban el precio o presentaban como ese sacrificio para cubrir su pecado. Entonces, el pecado que había en ellos pasaba simbólicamente sobre el animalito, entonces al pueblo se le quitaba el pecado y entonces ellos estaban como corregidos, por así decirlo, delante de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? El pueblo pecaba una y otra vez, o sea, ellos no podían llevar
como cumplir esta ley. Entonces, cada vez que pecaban, tenían que hacer un sacrificio, tenían que traer un animalito, y otra vez pecaban y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios viene y dice, no más, ya llegó el tiempo en el que se cumpla el plan que yo he tenido desde el principio, que es que yo voy a enviar a un Salvador. Entonces, ¿qué hace? Que Dios envía a Jesús, ¿verdad? O sea, para que ya no tengan que seguir haciendo todos estos sacrificios porque seguían fallando una y otra vez y claramente no estaba funcionando. Entonces, Dios envía a Jesús para que quede saldada la deuda. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, Jesús, por ser el mismo Dios, ¿verdad? O sea, el ser más supremo que existe, Dios mismo, perfecto en todo lo que Él es y hace, su sacrificio es suficiente para abarcar el pecado de todos. O sea, imaginémonos el nivel de supremacía entonces de Jesús, ¿verdad? Las personas tenían que estar constantemente matando animalitos para cubrir su pecado. Pero entonces viene Jesús, que es el ser más supremo, ¿verdad? Y dice, ya no más, yo me voy a dar como un sacrificio. O sea, y Él es tan supremo y Él es tan perfecto, Él es Dios mismo, su sacrificio tiene tanto peso y tanto valor que cubre el pecado de todas las personas, no solamente las que existen ahora, ¿verdad? Los 8 billones de personas que hay ahorita, sino las que estuvieron antes que nosotros y las que van a estar después. O sea, qué nivel, qué poder. Ese es el Dios al que nosotros servimos, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que nosotros entendemos esto, ¿verdad? O sea, que Jesús se entregó por la humanidad para cubrir su pecado, porque el pecado nos aparta a nosotros de Dios, es que entramos a hablar acerca de la gracia, de la justificación y de la santificación. Entonces vamos a ir tal vez como definiendo uno por uno, ¿verdad? Empecemos con gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es bondad inmerecida. O sea, gracia es cuando a uno se le da algo que uno no merece. ¿En dónde se ve esto representado? Cuando sin merecerlo, Dios da a su propio Hijo, que es Jesús, ¿verdad? Que siendo completamente inocente, o sea, Él se da para que cubra la deuda del pecado por nosotros. Y entonces de esa manera nosotros podamos ser justificados. Entonces aquí nosotros vemos la gracia de Dios viéndose manifestada. ¿Cómo? Porque Dios nos da a nosotros algo que nosotros no merecemos, que es Jesús. ¿Verdad? Para que cubra nuestro pecado. Ahí vemos la gracia de Dios. Ahora, entonces pasamos a la justificación, que es que él se da, ¿verdad? O sea, Jesús se da para que nosotros podamos ser justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado significa que la culpa es quitada de nosotros y que la condenación de muerte que había antes sobre nosotros por causa del pecado, esa es removida también, ¿verdad? O sea, como habíamos dicho antes, el pueblo venía a matar a un animalito y simbólicamente el pecado del pueblo pasaba sobre ese animalito, ¿verdad? O sea, ya el pueblo, la culpa que había sobre el pueblo quedaba removida, quedaba justificado. Entonces, ser justificados es eso. Jesús viene a hacer lo mismo por nosotros. Él se sacrifica, el pecado pasa sobre él y entonces la culpa es quitada de nosotros y la condenación, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, esa condenación de muerte que había sobre nosotros por causa del pecado es removida. Entonces, ¿qué pasa? Como ya nosotros no tenemos pecado, ¿verdad? O sea, ya esa condenación de pecado ya no está sobre nosotros, no solamente es removida, sino que ahora nosotros somos hechos rectos delante de Dios. Antes no éramos rectos delante de Dios porque cargábamos con esa suciedad del pecado. Pero entonces al momento en que somos justificados, o sea, se remueve esa culpa, entonces ahora nosotros somos hechos rectos delante de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos una nueva condición legal delante de Dios que nos permite tener una relación con Él. Como decía, antes no, ¿por qué? Porque el pecado no nos permitía. El pecado era esa barrera, ¿verdad? O sea, que a nosotros nos impedía tener esa relación con Dios. Ahora, es importante aclarar aquí algo, y es que hay una diferencia entre la gracia y la justificación, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes tienen esa nueva condición legal? ¿Verdad? O sea,
¿Quiénes tienen esa nueva condición legal de ser justificados delante de Dios? Porque no todas las personas tienen esa condición legal. La gracia de Dios se extiende hacia la humanidad entera, porque Jesús murió por todos, pero la justificación no se extiende hacia todas las personas. Entonces vamos a ver lo que dice aquí Romanos 3 del 21 al 25. Y dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y ojo aquí lo último que dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces hacemos un pequeño resumen que dice el pasaje. Todos somos justos delante de Dios porque Jesús nos liberó del pecado. No, el pasaje dice, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esto es verdad para el que cree y las personas son declaradas justas ante Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces, en resumen, ¿quiénes son declarados justos ante Dios? Solo los que creen en Jesús. Si bien es cierto, la gracia es extendida para la humanidad porque Jesús murió por todos, pero no toda la humanidad es justificada. Son justificados los que creen que Jesús lo justificó. ¿Sí tiene sentido? Ok, entonces, em, ¿qué es creer? ¿Verdad? Nosotros habíamos hablado o qué habíamos visto nosotros que era creer, confiar nuestra vida en Él, encomendarnos a Él. Ahora, cuando nosotros confiamos nuestra vida a alguien o cuando nosotros nos encomendamos a alguien, ¿lo hacemos para llevar la batuta y vivir nosotros como queremos o lo hacemos para ser guiados por esa persona? ¿Verdad? O sea, obviamente nosotros lo hacemos para ser guiados por esa persona, de lo contrario no habría necesidad de encomendarnos a esa persona, o sea, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, lo mismo es con Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús y en su sacrificio, nosotros aceptamos el regalo de salvación y decidimos encomendarnos a Él. No es para nosotros seguir siendo las mismas personas. Hay un cambio que empieza a tomar lugar. Y entonces ahí es en donde entramos en la parte de la santificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es santificación? Santificación es consagrar o dedicar algo a Dios, es apartarse o apartar algo para Dios. Y a partir de ese apartarse, ¿verdad? Empieza un proceso de desarrollo y moldeo del carácter del ser humano gracias a la obra del Espíritu Santo. Eso es santificación, ¿ok? Entonces, veamos lo que dice Romanos 6:22. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Claro, ¿verdad? Porque Jesús por su sacrificio. Entonces, nosotros quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, ¿verdad? Nos encomendamos a Él, Él guía nuestra vida. Entonces, se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces, cuando nosotros nos encomendamos a Dios, habíamos hablado de que santidad es apartarnos, ¿verdad? Entonces, o consagrar o dedicar algo para Dios. Nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces lo que estamos haciendo es consagrándonos y dedicándonos a Él, ¿verdad? Pero si nosotros venimos de vivir una vida controlada por el pecado, ¿cómo sabríamos nosotros hacer las cosas que llevan a la santidad?
O sea, nosotros necesitamos ayuda, nosotros necesitamos una guía, alguien que nos indique cómo hacerlo. Y aquí es en donde entra el Espíritu Santo en acción en la vida también de los seres humanos, ¿verdad? Con el proceso de santificación. Cuando nosotros venimos a Él, aparte de la justificación, que ya vimos que era, sucede otra cosa, que es que inmediatamente nosotros recibimos al Espíritu Santo. Una persona viene al Señor inmediatamente, ¿verdad? O sea, de verdad viene al Señor inmediatamente, ¡pum!, recibe al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va a guiar a nosotros en ese proceso de santificación. ¿Cómo? Utilizando la palabra de Dios y utilizando también a su pueblo. ¿A qué nos referimos con su pueblo? A otros cristianos, a otros creyentes. Estas dos cosas son fundamentales para el proceso de santificación de una persona. Entonces, hablando acerca de que cuando nosotros venimos al Señor, recibimos inmediatamente al Espíritu Santo, veamos lo que dice Tito 3, del 4 al 6. Y dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y el 6 dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí se me para el pelo cuando yo leo esto porque yo digo, o sea, qué nivel de amor, qué nivel de entrega, ¿verdad? O sea, porque Dios no solamente viene, envía a su Hijo, o sea, como sacrificio para quitar el pecado, ¿verdad? O sea, de nosotros, Él siendo completamente inocente, sino que Él sabe que para nosotros va a ser bien difícil todo este nuevo cambio y este nuevo cambio, ¿verdad? O sea, y empezar a caminar como se debe. Y entonces, aparte de que hace todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no hicimos, nos deja una ayuda para que podamos avanzar y caminar con Él. O sea, qué nivel de amor, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que el hombre recibe la justificación al creer en Jesús, ¿verdad? Y mediante la santificación por la dirección del Espíritu Santo, es que entonces el hombre aprende a andar en armonía con la voluntad de Dios, ¿ok? Con la justificación, nosotros no aprendemos a andar en la voluntad de Dios. Es por medio de la santificación y con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros aprendemos a andar en la voluntad de Dios. Entonces, también al mencionar esto, cabe aclarar, por así decirlo, que la justificación, esa es la diferencia entre la justificación y la santificación, ¿verdad? Como aspecto importante. La justificación se produce en un momento. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Jesús, creemos realmente, ¿verdad? Nos encomendamos a Él y somos justificados. Eso se produce en el momento. Pero la santificación es algo continuo y es algo que va a durar, o sea, que dura toda la vida. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque algunas personas a veces confunden la santificación con la justificación, ¿verdad? O se confunden con respecto a la santificación y piensan que la santificación es igual a la justificación, que es inmediata, pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunas personas que vienen al Señor y entonces en algún momento fallan y entonces se frustran o se sienten súper culpables porque, y consideran alejarse, por ejemplo, ¿verdad? Y no, yo no sirvo para esto, yo nunca lo voy a lograr, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se preguntan cómo pudieron fallar si se suponía que ya habían sido librados del pecado. Y yo digo algunas personas, pero en realidad yo pongo este ejemplo porque a mí me pasó, ¿verdad? O sea, siendo bien honesta. Bueno, yo recién ya como que empecé a caminar con el Señor y yo fallaba y venía y fallaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, se supone que yo fui liberada del poder del pecado. O sea, ¿por qué yo sigo fallando? ¿Porque yo sigo pecando? O sea, esto es frustrante. Entonces, realmente yo soy salva. Entonces, realmente yo le entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Y venían como esta serie de pensamientos que me hacían a mí dudar de si yo realmente estaba en una relación recta con el Señor. Pero entonces aquí
lo que tenemos que entender es lo siguiente, y es que la justificación a nosotros nos libra de la consecuencia y de la condenación del pecado. Esto quiere decir que nosotros no somos más esclavos al pecado, pero la justificación a nosotros no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es algo que viene intrínseco en el ser humano con lo que nosotros tenemos que lidiar aún después de haber venido al Señor. Nosotros no somos esclavos más del pecado, pero seguimos lidiando con una naturaleza pecaminosa. Entonces, veamos lo que dice Gálatas 5:17 y el 25. Si ustedes quieren luego con más tiempo, pueden leerlo todo, desde el 17 hasta el 25, se lo recomiendo. Pero para efectos del mensaje y también por tiempo, solamente vamos a leer el 17 y el 25. Entonces, Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y luego saltamos al 25 que dice, ya que vivimos por el espíritu, sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, si hacemos aquí un pequeño análisis, nosotros no podemos vivir por el Espíritu a menos que nosotros hayamos sido justificados y aceptado al Señor como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero entonces, si nosotros estamos viviendo por el Espíritu, o sea, ya nosotros somos hechos rectos delante del Señor, entonces, ¿por qué la naturaleza pecaminosa se opone, ¿verdad? O sea, a hacer lo que el Espíritu quiere. Si nosotros hubiéramos sido librados de la naturaleza pecaminosa, entonces esa naturaleza no se opondría a hacer lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces quiere decir que nosotros seguimos lidiando con la naturaleza pecaminosa. Eso no es quitado y removido de nosotros. Lo que Jesús viene a hacer por nosotros es que nos libra, como decía antes, de esa consecuencia, de esa muerte, de esa condenación que el pecado, ¿verdad? O sea, tenía sobre nosotros y de ese poder que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido? Ok, entonces, como decía, esto es algo con lo que nosotros seguimos lidiando, pero ya nosotros no estamos subyugados al pecado, sino que ahora en Cristo nosotros tenemos el poder para hacerle frente al pecado, ¿verdad? O sea, pero por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo como guía diaria para que nos ayude en contra de esa naturaleza. Entonces, tal vez para poner un ejemplo que se entienda un poco mejor con respecto a el pecado y la naturaleza pecaminosa y que ya no estamos bajo el poder o el dominio del pecado. Eso es porque la Biblia dice que nosotros éramos esclavos al pecado, pero que ya nosotros no somos esclavos al pecado, ¿verdad? Y esto sería como, por ejemplo, o sea, hablemos literal del tiempo de la esclavitud en donde las personas, o sea, los esclavos tenían sus amos, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos un esclavo que tiene su amo. Esta persona nació siendo esclavo, entonces tiene una mentalidad de esclavo, no sabe, o sea, cómo funcionar de ninguna otra forma. Para esta persona, el amo le dice, haga, inmediatamente va y hace. El amo, o sea, hace, simplemente se deja mover y llevar, ¿verdad? O sea, por todo lo que el amo le dice, porque es esclavo de esta persona. Ahora, alguien viene y compra la libertad de este esclavo, ¿verdad? Dos cosas van a pasar. El esclavo va a seguir teniendo mentalidad de esclavo, porque toda la vida ha sido esclavo, no sabe cómo pensar de otra forma. Entonces, él va a tener que ir pasando por un proceso que a él le va a permitir ir transformando su forma de pensar para que él sepa y entienda que él ya no es un esclavo y él sepa cómo comportarse como una persona libre, ¿verdad? Es un proceso. Pero ¿qué va a pasar también? Que muy probablemente al amo no le va a gustar ya no tener control o poder darle órdenes a este esclavo, ¿verdad? Entonces, el amo es probable que también inclusive por costumbre, ¿verdad? Pero que va a venir y le va a querer dar órdenes al esclavo y el esclavo tal vez por su costumbre de siempre obedecer a su amo, por instinto va a reaccionar a lo que el amo le está diciendo. Tráigame tal cosa. Uy, ¿verdad? O sea, ahí va y va a querer hacerlo. Pero el esclavo va a llegar un momento en el que va a tener que recordar, no, o sea, un momento, yo no tengo por qué obedecer ya a lo que esta persona me está diciendo, porque esta persona ya no es mi amo. Esta persona ya a mí, o sea, ya yo no le pertenezco.
¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con respecto a nosotros y el pecado también. O sea, ya nosotros no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene ya ese poder sobre nosotros, pero nosotros estamos acostumbrados porque venimos, ¿verdad? O sea, una vida en donde hacemos lo que el pecado nos indica, ¿verdad? Estamos acostumbrados a simple y sencillamente dejarnos llevar por lo que el pecado nos indica, por esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces el Espíritu Santo viene y nos dice, cuando nosotros queremos hacer lo que ese amo, que el amo nos dice, tráigame tal cosa, haga tal cosa, y instantáneamente nosotros queremos ir, el Espíritu Santo nos dice, "Ich, un momento, usted ya no tiene por qué hacer lo que ese amo le está diciendo que ama, porque haga, porque ya no es su amo. Y así mismo funciona entonces con el pecado. Nosotros ya no somos esclavos, pero seguimos lidiando con esa naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a resistir esa naturaleza pecaminosa y el que nos ayuda a ir en contra de esa costumbre de pecar. ¿Sí tiene sentido? Ok. Entonces, ahora usted podría decir, bueno, tiene sentido, pero, ok, ¿de dónde parto? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es el proceso de santificación? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Como hablábamos al principio, es por el Espíritu Santo, pero hay, o sea, ciertos elementos que se ven involucrados y eso es por la palabra de Dios, obviamente. En oración, para que nosotros aprendamos a reconocer la voz del Espíritu y que Él nos pueda guiar, ¿verdad? Y también, o sea, interactuando con los hermanos, o sea, congregándonos con otras personas que también están en este caminar de fe. Pero lo primero que tiene que pasar también, algo importante que tiene que suceder, es que nuestra mente tiene que ser renovada. Porque nosotros veníamos con una mentalidad de esclavos al pecado, como el ejemplo que puse antes, ¿verdad? Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada. Entonces, si nosotros vamos a Romanos 12:2, dice, no se conformen al comportamiento de este mundo, sino que transfórmense, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Mediante la renovación de la mente. Si una mente no es renovada, es casi imposible que realmente haya una transformación. Primero tiene que suceder aquí. Entonces, ¿cómo empieza, verdad, ese proceso de santificación en la mente? Ahora, ¿cómo renuevo yo mi mente? A través de la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. ¿Y qué dice que es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros tenemos que exponernos a la verdad de la palabra de Dios para que eso empiece, ¿verdad? O sea, a renovar nuestra mente y por ende entonces nosotros vamos a empezar también a actuar distinto. Y todo esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa, otro versículo que nosotros también podemos utilizar que muestra un poco acerca del proceso de santificación es Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Y dice así, el título es Llamados a una vida santa. Y entonces dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santos. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, resumiendo estos versículos, ¿qué dice? O sea, ¿cuáles son como los imperativos, digamos, de estos versículos? Preparen su mente para actuar, ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación que recibirán, ¿verdad? No piensen solamente en el ahora, sino en lo que viene más adelante. Vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, aunque en momentos podamos sentirnos muy tentados a volver atrás. Para quienes está diciendo, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No satisfagan sus propios deseos, que también somos muy dados a eso por nuestra naturaleza pecaminosa. Y sean santos, o sea, apartados para el Señor en todo lo que hagan.
Entonces, con estos tres versículos nosotros podemos tener una pequeña guía de cómo es el proceso de santificación o qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? ¿Qué es ese apartarme, exponerme a la palabra, que es la verdad de Dios, ¿verdad? Que trae libertad para que entonces mi mente pueda ser renovada y entonces yo pueda ser transformado y actuar de manera distinta, también obviamente poniendo en práctica todo esto que vimos en Primera de Pedro 1, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que es un proceso constante, la santificación. Que recordemos que estamos hablando de la santificación. Es un proceso constante. No es como que nosotros venimos a Cristo, somos justificados y entonces somos hechos perfectos y nunca más vamos a fallar. El proceso de santificación es el que nos ayuda a ir siendo cada vez más como Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, en los momentos en los que nosotros fallemos, no nos tenemos que desanimar. Y para muestra un botón, ¿verdad? O sea, de que no se trata de que uno sea como demasiado crack, como decimos en Costa Rica, eh, que no es porque tal vez yo no sea lo suficientemente maduro o porque espiritualmente tal vez yo no esté del todo bien, que por eso es que yo fallo y fallo constantemente. O sea, no es eso. O sea, nosotros vemos que realmente es un proceso. O sea, el mismo Pablo, ¿verdad? Sabemos quién fue Pablo y el mismo Pablo tenía que lidiar también con ese tipo de cosas. Y él decía, lo que yo no quiero hacer, lo hago. Y lo que yo quiero hacer, no lo hago. ¿Verdad? O sea, él también estaba en esa lucha con su naturaleza pecaminosa. O en otro momento en donde él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero ¿qué hago yo? Yo me olvido de lo que queda atrás y yo prosigo hacia la meta. ¿Y cuál es esa meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Para qué esto? ¿Por qué se comparte esto? Para que cuando hay personas que vienen al Señor y se dan muy duros, son muy duros consigo mismos cuando fallan, por favor recuerden que es un proceso. La santificación es un proceso. Ahora, en Tito 2, del 11 al 13, dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana, y aquí va otra vez, apartar, hay una acción que nosotros tenemos que tomar. Apartémonos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hasta que Jesús regrese, nosotros tendremos una lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso no debe desanimarnos, porque como decíamos antes, ¿verdad? La diferencia es que el pecado ya no tiene ese derecho legal sobre nosotros. Entonces, realmente va a depender de cuánto nosotros nos apoyamos y nos fortalezcamos por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y del cuerpo congregacional para poder hacer frente a esa naturaleza pecaminosa. O sea, no intentemos hacerlo solos porque definitivamente no nos va a ir bien. Por eso es que el Señor tiene como todas estas cosas de apoyo para que nosotros podamos caminar en ese proceso de santificación. Entonces, es bueno aprender de esto porque definitivamente para nosotros, ¿verdad? Pero también para que nosotros podamos ayudar y animar a otras personas que sienten que quieren tirar la toalla después de haber venido al Señor por fallar, ¿ok? Ahora, esta es la parte de la santificación con respecto a aquellos que vienen al Señor y fallan y se sienten muy mal. Pero está también la otra parte o el otro extremo, que es en donde las personas entienden la gracia como una licencia para pecar, porque dicen, ah, pero es que ya el pecado fue cubierto por Jesús, entonces aceptan a Jesús, ¿verdad? Pero viven una vida de religiosidad, en donde tienen hábitos y tienen acciones religiosas que los llevan a pensar que están en santidad, pero en realidad a lo interno su condición es otra, que no es de santidad, ¿verdad? Entonces, es importante también mencionar o enseñar que la religiosidad no es santificación.
La santificación, aparte de producir un cambio a lo externo, lo produce a lo interno. Y eso es algo que la religiosidad no hace. En la religiosidad se ve el cambio tal vez, o sea, que la persona, ¿verdad? O sea, que va a la iglesia, que diezma o que se persina o que... Y usted dice, esa persona es súper religiosa, ¿verdad? Súper devota a Dios. Y se ve tal vez a lo externo el cambio. Pero al interno usted ve la forma en la que esa persona realmente se comporta, cómo habla, los lugares que frecuenta, lo que escucha, lo que ve, y usted se da cuenta que ahí no hay un cambio a lo interno, es algo solamente a lo externo. Y esa es la diferencia entre religiosidad y la santificación. La santificación produce un cambio a lo interno, sí o sí. Se puede ser muy religioso y aún así no vivir una vida de santidad. Se puede ser muy devoto y aún así no vivir una vida de santidad, porque adentro, en el ser, no se ha sido transformado y no se ha sido cambiado. Entonces, hablamos de vida de santidad. ¿A qué nos referimos por vida de santidad? No nos referimos a una en donde no se falla, esto ya lo mencionamos, sino que se refiere a una en donde es guiada por el Espíritu Santo y no se practica el pecado intencional y deliberadamente. De eso o a eso nos referimos con una vida de santidad. Si yo realmente vine a Jesús, es imposible que yo siga viviendo una vida de pecado intencional y deliberado. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a mí no me deja. El Espíritu Santo no lo permite. Ahora, por otro lado, si yo sigo viviendo una vida en donde practico el pecado, yo no he venido a Jesús realmente, por muy religioso y por muy devoto que yo sea. Y esto suena duro, ¿verdad? O sea, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesús, realmente el Espíritu Santo viene y empieza ese proceso de santificación que le impide a uno seguir pecando deliberadamente. Uno falla, pero uno se levanta y sigue. Y siempre está, ¿verdad? O sea, esa convicción de pecado de que lo que estoy haciendo está mal y entonces en arrepentimiento yo cambio de dirección, dejo de hacer lo que estoy haciendo y empiezo a hacer lo que tiene que hacerse, lo que es correcto. Y eso solamente se puede por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que han conocido de Jesús, pero que no han sido realmente salvos, ¿verdad? Entonces piensan que por conocer de Jesús son salvos y por conocer y hacer lo que hacen las personas que han venido a Jesús son salvos, pero en realidad si a lo externo usted tiene cierto comportamiento que refleja la religiosidad y la devoción, pero al interno usted no ha sido transformado, usted no es salvo, ¿verdad? O sea, no somos salvos. Veamos lo que dice Efesios 1:14 y dice que la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. No dice que son nuestras acciones religiosas la garantía de nuestra salvación. Dice que es el Espíritu Santo. O sea, si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no soy salvo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia en Romanos 8:9. Dice, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Dios. Entonces, es súper confrontativo, claro que es bien confrontativo, pero es necesario hablarlo, porque a veces las personas están en esta condición no necesariamente por rebeldía, sino por ignorancia. Entonces, es importante presentarles también la verdad que les va a traer esa libertad. Ahora, ya casi para ir terminando, ¿qué es lo que sucede? Habíamos hablado antes de que la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿verdad? Entonces, si las obras y la ley no le sirvieron al pueblo de Israel para ser hechos rectos y para ser hechos justos delante de Dios, si no les sirvieron a ellos, a nosotros tampoco nos van a servir las reglas y la ley para ser hechos justos delante de Dios. Y precisamente por eso es que Jesús tuvo que venir a pagar el precio. ¿Por qué? Porque ninguna obra que ningún ser humano hubiera podido hacer sería jamás suficiente para cubrir esta deuda, ¿verdad? Ahora, usted podría decir, bueno, soy, pero hay un versículo en Santiago 2:24, que eso me tomé con el tiempo de analizarlo porque para mí era un poco confuso, porque Santiago 2:24 dice que nosotros podemos ser justificados por las obras y no solamente por la ley, ¿verdad?
Pero entonces yo dije, no, no, aquí hay algo que tal vez no se está entendiendo bien. Entonces empecé como a analizarlo. Y lo que hay que entender es bien la idea de lo que se está hablando en el texto. Empieza a partir del 14, ¿verdad? Esa idea. Repito el versículo, Santiago 2:24. Pero empieza desde el 14. Entonces hay que analizar el texto desde donde empieza esta idea. Porque aquí lo que se está hablando es de que la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que una verdadera fe tiene que tener obras, sí o sí. Y por ende, nosotros somos justificados delante de Dios por el conjunto de nuestra fe, más las obras que intrínseca o inevitablemente esta debe producir, ¿verdad? Pero no se refiere a que las obras por sí solas, sin la fe, no justifican. Entonces, si tal vez usted o alguien que está viendo este mensaje, ¿verdad? Quería agarrarse de ese versículo para decir que si somos justificados por la fe, aquí nosotros podemos ver que no es, que si somos justificados por las obras, perdón, aquí nosotros podemos ver que definitivamente no. Somos justificados por la fe, conjunto con las obras que la fe produce, pero las obras sin la fe no nos van a justificar. Y espero que eso quede bien claro. Por eso entonces el versículo que nosotros habíamos visto al puro inicio, que es Efesios 2:8, que dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe y no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Entonces, si tal vez usted era una persona que pensaba que por estar actuando moralmente bien tenía una condición recta delante de Dios, este estudio a nosotros nos deja muy claro que no es así cómo funciona. ¿Es confrontativo? Claro que sí, pero la verdad de Dios nos hace libres para salvación y ese es el objetivo de este mensaje, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, como para ir cerrando, la pregunta sería si realmente usted cree en Jesús, ¿verdad? O sea, realmente cree en Jesús de creer como lo vimos al principio, de encomendarle nuestra vida a Él, de confiar en Él, al punto de que nosotros le permitimos a Él guiarnos. O nada más creemos que Él existe, ¿verdad? O sea, y tenemos tal vez prácticas religiosas y moralmente correctas, pero al final nosotros vivimos como queremos. Porque eso no es lo que a nosotros nos va a llevar a la salvación. Ahora, aparte de la confrontación, lo bonito de todo esto es que sigue habiendo un mensaje de esperanza para los dos escenarios aquí. El escenario en donde los que se frustran por fallar, ¿verdad? O sea, a pesar de venir a Cristo y entonces sienten que mejor deberían ya dejar de caminar con el Señor porque fallan, hay un mensaje de esperanza para este primer grupo. Y también hay un mensaje de esperanza para el segundo grupo que es los que viven confundidos en religiosidad pensando que es santidad, ¿verdad? Entonces el mensaje de esperanza para los primeros es recordar que Cristo no vino a hacernos perfectos. Cristo vino a liberarnos del poder y de las consecuencias del pecado. Y Cristo vino a pagar el precio para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu de Dios a nosotros nos ayuda en ese proceso de santificación continua. Y si nosotros fallamos, la gracia de Dios es suficiente para nosotros poder levantarnos y seguir avanzando hacia esa meta de salvación siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, que yo cambio de dirección. Entonces, esa es la esperanza o el mensaje de esperanza para los que tal vez se dan o son muy duros consigo mismos cuando fallan, ¿verdad? La santificación es un proceso, si hay arrepentimiento, nos levantamos y seguimos avanzando porque somos hechos justos delante de Dios, por creer en Él. Ahora, el mensaje de esperanza para el segundo grupo sería que si hoy el Espíritu Santo tocó su corazón y descubrió que había estado viviendo en un engaño, ¿verdad? De que tal vez sus buenas obras y su moralismo le daban salvación, hoy descubrimos que no es así. Hoy mismo puede entregar su vida a Cristo realmente, ¿verdad? O sea, para justificación, para empezar por ese proceso de santificación verdadera. Entonces, si ese es usted y usted realmente quisiera, o sea, ser hecho justo y recto delante de Dios, lo único que tiene que hacer es
pedirle a Él que lo haga, que lo perdone, que le permita ser hecho justo y recto delante del que usted quiere, creer en Él como realmente es, encomendar su vida a Él y ser dirigido por Él, y pedirle que deposite en usted su Espíritu Santo para que entonces lo ayude a vivir una vida encomendada a Él, que al final es la vida que Él quiere para todos nosotros también. Entonces, nosotros tenemos que entender, ya para cerrar, que no es por ser buenos, ¿verdad? Es por la gracia de Dios que nosotros somos justificados y que nosotros somos salvos. Hay un destino final para los seres humanos, o sea, los seres humanos están condenados a un sufrimiento eterno, y esto es algo de lo que las personas a veces no les gusta hablar porque es incómodo y es feo. Los seres humanos están condenados a un sufrimiento eterno. Esa es la verdad. ¿Y a qué nos referimos con sufrimiento eterno? Que estamos o vamos a estar separados de la presencia de Dios para siempre. Y las personas pueden decir, uy, pero es que Dios sí es malo, ¿verdad? O sea, porque si Dios se supone que es un Dios de amor, entonces, ¿por qué mandar a las personas al infierno? ¿Por qué mandar a las personas a un sufrimiento eterno? No, es que Dios no nos manda, es que nuestro pecado es el que nos condena a eso, ¿verdad? Dios más bien viene a traer la salvación de esa condenación. Y cuando se refiere también a sufrimiento eterno, así fue como también yo entendí, ¿verdad? Que es, prestemos atención al mundo como está, al sufrimiento con el que el ser humano tiene que lidiar hoy en el mundo, ¿verdad? O sea, guerras, abusos, violencia, injusticias, tráfico de humanos, tráfico de niños, o sea, asesinatos y todo lo que, o sea, lo que podríamos imaginarnos que hace que el ser humano y que la creación sufra. Y Dios y el Espíritu Santo, la presencia de Dios todavía están presentes, valga la redundancia, en el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros vivimos en un mundo en donde el Espíritu de Dios y la presencia de Dios se mueve. Y a pesar de, vean el sufrimiento en el que nosotros a veces, o sea, como humanidad estamos lidiando y estamos pasando. Ahora, imaginémonos entonces, si estando aún la presencia de Dios presente en este mundo, vivimos como vivimos en sufrimiento. Ahora imaginemos entonces un lugar en donde la presencia de Dios esté ausente al 100%, en donde no hay ningún tipo como de, o sea, de control de Espíritu Santo que se mueva, digamos, en las personas a influenciarlos o a llevarlos por ese proceso de santificación. O sea, ahí sí es cierto que va a ser un sufrimiento, o sea, que simplemente no hay palabras para describir. Y ahí es a donde se va cuando nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Esa condición de una eternidad completamente aparte de la presencia de Dios. Por eso, o sea, por ende se sabe que se va el sufrimiento, porque si no hay ningún tipo de control ahí por parte de Dios, si estamos, como estamos ahorita, ¿cómo podríamos estar en un lugar en donde del todo no está la presencia de Dios? Espero que eso tenga sentido. Entonces, Dios viene a rescatarnos de eso. Jesús viene a rescatarnos de eso, ¿verdad? O sea, de que nosotros no tengamos que pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios, sino que al confiar en Él, al creer en Él, al encomendar nuestra vida a Él, nosotros podamos ser salvos de ese destino garrafal. Entonces, es por la fe en el sacrificio de Jesús que somos justificados para ser hechos rectos delante de Dios y empezar a caminar hacia la santificación y hacia el destino de la salvación de una eternidad con Jesús. Entonces, vamos a orar para cerrar.